En el mundo del fútbol, pocas cosas generan tanto ruido como una salida inesperada, y más aún cuando involucra a un técnico que parecía ser la pieza clave de un nuevo proyecto. Martín Anselmi, el estratega argentino que ilusionó a Cruz Azul con una visión fresca y ambiciosa, decidió cortar por lo sano y emprender rumbo a Europa, dejando atrás no solo un contrato vigente, sino una afición que empezaba a creer en su idea. ¿Cómo terminó esta historia que empezó como conflicto y acabó en un acuerdo millonario? Hoy analizamos a fondo esta novela futbolera donde hubo tensión, abogados, cifras y una salida que muchos califican como a la mala. Así que ponte cómodo, porque vamos a desmenuzar cada detalle con mirada crítica y pasión por el juego. Aquí empieza De Zurda. Martín Anselmi se salió con la suya, así sin rodeos. El técnico argentino logró concretar su salida de Cruz Azul rumbo al Porto sin pagar los 5 millones de dólares que la directiva celeste inicialmente exigía. Una movida que sin duda generó controversia en el fútbol mexicano y en el entorno del club. La historia comenzó a inicios del Clausura 2025. Anselmi, recién asentado en Cruz Azul, con un proyecto en crecimiento, decidió dar un giro brusco. Aceptó la oferta del Porto. El problema tenía contrato vigente y la cláusula de rescisión era clara: 5 millones o nada. Pero Anselmi no se quedó de brazos cruzados. El argentino sostuvo que existía un acuerdo verbal, o al menos informal, con la dirigencia de Cruz Azul que le permitía salir en caso de una oferta europea. Y con el Porto tocando la puerta, la oportunidad era difícil de rechazar. Cruz Azul, por supuesto, no lo vio así. La dirigencia se sintió traicionada. No solo perdían a su técnico en medio del torneo, también quedaban vulnerables, sin proyecto técnico y con el fantasma de otra reestructura encima. El enojo fue inmediato y las acciones legales también. Se hablaba de demandas, de tribunales deportivos, de FIFA. Todo parecía escalar, pero en silencio las partes negociaban, porque al final del día ni Cruz Azul quería enredarse por años en juzgados, ni el Porto deseaba pagar más de lo necesario, y mucho menos manchar su reputación. Y así, tras semanas de tensión, llegó el acuerdo. Porto pagará 3.5 millones de dólares, unos 3.1 millones de euros, y con eso el tema queda cerrado. No son los 5 millones que pedía Cruz Azul, pero tampoco es una salida gratuita para Anselmi, es un punto medio. ¿Ganó Anselmi? Sí, aunque no sin rasguños, porque aunque evitó la multa total, la narrativa pública lo tiene como alguien que abandonó un proyecto, que dejó botado al club justo cuando más lo necesitaban. Y esa mancha no es fácil de limpiar en el fútbol mexicano. Por otro lado, Cruz Azul perdió, depende cómo se mire. No recibieron lo que querían, pero sí cobraron algo, y sobre todo, cerraron el capítulo antes de que creciera aún más la tensión institucional. A veces, ceder un poco es mejor que escalar hasta el punto de no retorno. Lo interesante es analizar cómo se dio todo esto. ¿Por qué el Porto insiste tanto en Anselmi? ¿Qué vieron en él que justificaba pagar más de 3 millones de euros y asumir el costo de una disputa legal? La respuesta parece estar en su estilo, su proyección y su perfil europeo. Anselmi es joven, ambicioso y con ideas claras. En Cruz Azul se notaba su mano, un equipo más compacto, con intención táctica. No alcanzó títulos, es cierto, pero el cambio se veía. El Porto, un club que apuesta por técnicos con visión, no dudó y fue con todo por él. En México, sin embargo, el movimiento fue mal visto. Se criticó la forma, la falta de respeto al contrato, el momento, y con razón. No es común que un técnico abandone un club tan pronto y menos justo al arrancar un torneo. Anselmi sabía que iba a romper esquemas. Lo que quizá no imaginaba era la reacción. Cruz Azul, con una afición apasionada, se sintió dolido. Lo veían como el arquitecto de un nuevo proyecto y de la noche a la mañana se fue. No explicó mucho, solo se fue. Eso dejó heridas y el dinero, aunque importante, no las cura. Ahora, el Porto lo recibe con los brazos abiertos. Saben que no están contratando ahí a un técnico consolidado, sino hasta un proyecto, pero eso es parte del encanto. En Portugal, muchos técnicos jóvenes florecen. Es una liga puente, un trampolín, y Anselmi encaja en ese molde. Y Cruz Azul se queda otra vez en reconstrucción, y eso cansa. Porque si algo ha faltado en este club en los últimos años, es continuidad. Cada torneo parece una historia nueva, y cuando por fin parece que encuentran rumbo, pasa esto. Vuelven al punto cero. La directiva, claro, también tiene responsabilidad. ¿Por qué no blindaron mejor el contrato?
¿por qué no dejaron todo por escrito? Si realmente existía un pacto verbal, ¿por qué no lo formalizaron? Son preguntas que se hacen los aficionados y con razón. En el entorno legal todo quedó resuelto, pero las repercusiones deportivas siguen, porque perder a un técnico implica reestructurar todo. Cuerpo técnico, estilo de juego, planificación. Nada de eso es inmediato, y en un torneo corto como el Clausura, los tiempos apremian. Anselmi, por su parte, ahora tiene la presión de rendir, ya no está en un equipo en construcción, está en uno con historia europea, con títulos, con exigencia y con una afición que no tiene paciencia. En el Porto no basta con prometer, hay que ganar. ¿Tomó el riesgo correcto? Desde lo personal, sin duda, dirigir en Europa es una oportunidad única, y en un club como el Porto, que regularmente disputa Champions, es aún más valiosa. Pero el riesgo está ahí. Si falla, la caída puede ser más dura que la ascensión. También hay que considerar el impacto en la imagen de los técnicos argentinos. Anselmi llegó a México con buenas credenciales y se fue en medio de polémica. Eso puede cerrar puertas para otros, porque los clubes ahora pensarán 2 veces antes de confiar tan rápido. Por ahora las aguas se calman. Cruz Azul ya piensa en su nuevo técnico. Porto empieza una nueva etapa con Anselmi, pero este caso deja lecciones sobre contratos, sobre planificación y sobre cómo el fútbol moderno es, muchas veces, más negocio que deporte. Y es que ya no basta con buenos resultados. Los técnicos deben ser diplomáticos, estrategas y sí, negociadores, porque el entorno es complejo, los clubes invierten millones y cualquier movimiento, por mínimo que parezca, puede tener consecuencias jurídicas y mediáticas. Al final del día todos cedieron un poco, Anselmi logró su salida, Porto obtuvo a su técnico y Cruz Azul al menos se fue con algo en el bolsillo. No era el escenario ideal, pero sí el más pragmático. Y en un fútbol que se mueve rápido, a veces lo ideal es enemigo de lo posible. Habrá que ver cómo se cuenta esta historia dentro de unos años. Si Anselmi triunfa en Europa, esta será solo una anécdota. Si no, será un episodio que muchos recordarán como un error de cálculo. En el fútbol, todo depende del resultado, y eso aún está por escribirse. Por lo pronto, lo único claro es que Anselmi se fue. Cruz Azul lo dejó ir, Porto pagó, y el fútbol, como siempre, sigue, con sus giros, sus dramas y sus decisiones inesperadas. Porque si algo tiene este deporte, es que nunca deja de sorprendernos.